que el poder del Espíritu Santo sean derramados en nuestros corazones en estos momentos, para que podamos decir con toda alegría: ven, Señor Jesús, no tardes a nuestros corazones, vive en nosotros, Señor. Hoy vamos a continuar profundizando en nuestro modo retiro de Adviento, entendiendo el modo retiro como estar en la disposición constantemente en nuestro día a día, a la escucha de las palabras de Dios, a la escucha del Espíritu Santo, a la escucha también del Señor que nos habla a través de la iglesia, de las homilías y a través de los hermanos, atentos para que este Adviento verdaderamente sea un retiro de preparación espiritual, de crecimiento y madurez. Y podamos dar testimonio de nuestra fe católica, una fe llena de confianza y esperanza en las promesas de nuestro Señor Jesús y Salvador nuestro, quien se hace niño por amor a cada uno de nosotros. Y desde el vientre purísimo de Virgen María Santísima, Jesús nos llena del Espíritu Santo y nos hace saltar de alegría y gozo por su presencia, la presencia del Dios con nosotros. Y desea enseñarnos esta noche, desea enseñarnos especialmente a través de su palabra en San Juan 16:33, donde nos hace ver que solo tendremos paz en Él. Solo tendrán paz en mí, dice el Señor. Y ese es el tema que vamos a desarrollar y que el Señor nos va a enseñar. Así que escuchémoslo con un corazón abierto y dispuesto. El Adviento hemos acordado que es un tiempo para amar desde nuestro corazón, compartiendo el amor de Dios que hemos recibido en el Espíritu Santo, con total pureza de intención, predicando a Jesús. Y en la reflexión pasada hay una conclusión que no la comuniqué y que hoy nos sirve de introducción, donde dice que la voluntad de Dios es amor misericordioso, es un signo, dice, de lo que sucede desde siempre en Dios. Dios, en efecto, nos lleva en el corazón y nos ha hecho el bien porque nos quería bien. Y lo mismo quiere de nosotros, ¿verdad? Que llevemos a Dios en nuestro corazón y querer bien a nosotros mismos y a nuestros hermanos para poderlo hacer íntimos en nuestro corazón, porque Dios nos quiere bien y nosotros a nuestros hermanos y a nosotros mismos también nos queremos bien, ¿verdad? Esta semana lo hemos vivido palpablemente en cuanto a estar cerca de Roberto y de Alice, viviendo con ellos esta experiencia en la que confiamos en que se haga la voluntad del Señor. Se ha venido manifestando, está recibiendo la ayuda que necesita. Primero Dios, pues el Señor ya decidirá cuál es el camino que ha decidido para ellos y nosotros estando acompañándolo aquí como hermanos en el Señor. El cardenal Cantalamessa nos va a introducir ahora en el tema, pero mire, el tema es importantísimo que lo reconozcamos, que vamos a hablar sobre la paz, pero sobre la paz interior, hermanos. Es algo muy importante para nuestra madurez espiritual. El aprender a cómo alcanzar esa paz interior. O sea, esa paz que viene del corazón, que se manifiesta en mi corazón y que no importa el infortunio, la necesidad, la frustración, el sentimiento, la enfermedad o la circunstancia que estoy viviendo, la sufro, pero la sufro en paz, en la paz del Señor. Esa paz que a veces repetimos como una repetición de algo que hemos escuchado y que hoy el Señor quiere que la profundicemos para saber qué estamos diciendo cuando decimos que es la paz que supera todo entendimiento, ¿verdad? Entonces, esa paz que nos llena, pero que es una paz que se mantiene en el tiempo. No es solamente el don de la paz de Dios que uno lo recibe en momentos críticos de la vida, ¿verdad? Hay momentos que tenemos un gran estrés, una gran prueba y necesitamos la ayuda de Dios. Y entonces Dios nos envía ese regalo porque nos ama,
de la paz y nos hace sentir paz en la tormenta, nos hace sentir paz en la tribulación, nos hace sentir paz en el sufrimiento. Pero pasa ese momento, lo superamos en paz y es probable que con el tiempo volvamos otra vez a sentir aquella impaciencia, aquel estado de que no nos sentimos en paz. Entonces, hoy vamos a ver la diferencia entre los diferentes tipos de paz que el Señor nos da y a cuál nos vamos a referir, ¿verdad? Para que nos centremos en la palabra del Señor, en Colosenses 3:15, Pablo nos presenta el tema y nos dice, la paz de Cristo reine en sus corazones. Quiere decir que la paz que vamos a estudiar hoy es la paz de Cristo que va a reinar en mi corazón. Cuando esa paz reina en mi corazón, ya lo vamos a ver durante el desarrollo del tema, esa paz va a persistir en el tiempo. Y entonces nos va a permitir vivir en paz. Y es lo que nosotros necesitamos, vivir en la paz de Jesús. Pero es la paz de Cristo, ¿verdad? Pablo como maestro es asertivo, nos dice, no es cualquier paz, no es un solo deseo de paz, sino que es la paz de Jesús, la que debe reinar en nuestros corazones. Así como vimos que Jesús es el rey de nuestro corazón, que Jesús es el Señor de nuestro corazón. Entonces, cuando Jesús es el Señor de nuestro corazón y reina en nuestro corazón, se debe manifestar su paz. Ya ahí nos está dando un discernimiento el Señor que las enseñanzas pasadas de el abandono que hemos estado aprendiendo en la providencia de Dios y la aceptación en obediencia por aceptar el señorío de Cristo y obedecerlo de la voluntad de Dios, nos va a conducir a tener la paz interior. Entonces hoy el padre Cantalamessa, que ahora es cardenal, nos dice la paz, esta paz de Cristo que reina en nuestros corazones es fruto del Espíritu Santo. Entonces vamos a estudiar la paz como fruto del Espíritu Santo. Entonces veamos las diferencias entre los tres tipos de paz. Las tres dimensiones de la paz son aquellas. Hay una, entre el cielo y la tierra. O sea, paz en el cielo y en la tierra. Ese es un tipo de paz. Es una paz general entre lo que es espiritual y lo que es el mundo, la creación de Dios. Esa paz que debe de existir entre Dios y lo creado. Esa es la primera paz. La otra paz es aquella que existe entre todos los pueblos o debe de existir, que es donde somos llamados nosotros a bienaventurados aquellos que construyen la paz, aquellos que trabajan para la paz, ¿verdad? Entonces, digamos una Santa Teresa de Calcuta, ¿verdad? Que en su discurso recibiendo su premio Nobel, pues lo que hizo fue invitar a las personas a hacer puentes y a vivir en la paz y la armonía, ¿verdad? Entonces, esa es la otra paz, ¿verdad? Entonces está la paz entre el cielo y la tierra, entre el cielo y lo creado, que es una. La otra es entre todos los pueblos, en las familias, en la iglesia, ¿verdad? En el mundo. Y la tercera paz es aquella que está en nuestros corazones. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la paz interior. Es la paz que está en nuestros corazones. Y entonces nos dice Pablo que es el fruto del Espíritu Santo. Bueno, entonces iniciamos la enseñanza. San Pablo pone la paz en el tercer lugar entre los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu están en Gálatas 5:22. Ahí podemos encontrar todos los frutos del Espíritu, que dice así. El fruto del Espíritu, dice, es amor, que es el primero. Ya lo vimos también, el amor misericordioso de Dios. Lo segundo es la alegría. Y el tercero es la paz, ¿verdad? Entonces ahora vamos a estudiar el tercer fruto, que es la paz. De ahí sigue la magnanimidad, que es la fortaleza, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y temperancia. Esos son los otros frutos.
Entonces, todos los vamos a estudiar. Pero en este momento, porque venimos nosotros ya caminando entre, primero, la caridad sin ficciones para amar sin hipocresía. Después, descubrir que la voluntad de Dios es amor misericordioso. Después de descubrir que para que la caridad, este amor misericordioso se pueda manifestar, requiere de la humildad. Desarrollamos el tema de la humildad, reconociendo que somos pecadores, que somos una nada soberbia y que solo la gracia de Dios puede ayudarnos a descubrir el misterio y la grandeza de nuestro Dios. Y ya descubriendo la grandeza de nuestro Dios y de su amor misericordioso, se nos manifestó ya la obediencia para imitar a Jesús en esa obediencia que hasta obedeció al Padre por amor a nosotros y a Él, y entregó su vida por amor, obedeciendo la voluntad del Padre, enseñándonos que nosotros, aunque haya cruz, la cruz es necesaria y puede ser redentora si a nosotros nos afecta alguna situación inocente, como la enfermedad de Alicia o la enfermedad de Manuel Mexicanos, que por lo general son enfermedades que no se deben a ellos, sino que a ellos les tocó vivir esa experiencia de enfermedad inocente que se vuelve redentora al ofrecerla a Jesús, como Jesús lo hizo en la cruz, o la que ya se debe a nuestros propios errores y pecados, como vimos en mi testimonio de la vez pasada, en donde pues yo merecía lo que me estaba sucediendo porque no había hecho las cosas correctas ante Dios y a mis hermanos, ¿verdad? Entonces, ahí vemos, aprendimos eso de que la voluntad de Dios se va a manifestar, a veces inocentemente y a veces porque uno se ha apartado de Dios, pero se manifiesta. Y que cada momento, aprendimos que cada momento que vivimos se manifiesta la voluntad de Dios, aunque sea una pena, una tribulación, una enfermedad, la muerte de alguien querido. Ahí se está manifestando la voluntad de Dios y nosotros tenemos que discernir en el amor misericordioso de Dios qué significa para nosotros y nuestra vida y qué significa también para aquel que la está padeciendo. Porque el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros y si permitió una enfermedad en alguno de nuestros familiares o nosotros mismos, el Señor sabe el propósito de esa enfermedad. Él lo sabe. Ya pudimos también aprender de que nosotros no sabemos. Así que nosotros no podemos decir, fue por esto, fue por aquello, no sabemos. Esa sabiduría no la tenemos. Esa sabiduría es de Dios. Y sabiendo que el Dios que nos ama permite eso, Él tendrá su razón en el amor que tiene para nosotros. Bueno, hasta ahí avanzamos. Pero esa entrega en la providencia de Dios y esa aceptación de la voluntad que requiere el aceptar el señorío de Jesús en mi vida y que yo ya no soy el Señor de mi vida, sino que es el Señor, Él es el que manda en mi vida, llegar a eso, ¿verdad? Dice ahora la enseñanza de que eso nos va a dar el fruto, vivir esa experiencia de Jesús, vivir la vida del Espíritu o la vida de Jesús como discípulos misioneros, nos va a dar un fruto, dice, que se llama la paz interior que va a brotar en nuestros corazones. Entonces vamos a seguir aprendiendo sobre esto y nos dice Pablo que los dones, que los frutos del Espíritu, los descubrimos precisamente analizando cuando Pablo los presenta. Y él lo presenta precisamente explicándonos en ese contexto de la lucha entre la carne y el espíritu. Quiere decir el hombre viejo y el hombre nuevo, el hombre carnal y el hombre espiritual, ¿verdad? Y entonces ahí, en ese establecer las reglas que regulan la vida del hombre viejo, lleno de la concupiscencia y deseos mundanos, y los valores que regulan la vida del hombre nuevo, ¿verdad? Ahí es donde Pablo introduce los frutos del Espíritu, quiere decir que la persona va a dar fruto porque ha aceptado ser conducido por el Espíritu de Jesús. ¿Verdad? Entonces tú y yo, cada uno de nosotros hemos aceptado ser conducidos por el Espíritu de Jesús, que es el Espíritu Santo.
Así que aquí estamos, Señor, hágase en mí según tu voluntad. Virgen María, aquí estoy, Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Verdad? Venga a mí, Espíritu Santo, haz de mí lo que tú quieras, lo que tú desees. ¿Verdad? Yo ya soy de Cristo, Cristo es el que va a mandar en mi vida. El Espíritu de Jesús manda en mi vida y me guía. Entonces, a diferencia de los carismas, que son los dones que se nos dan para que los pongamos al servicio de los demás, que son obra exclusiva del Espíritu Santo, porque los carismas y dones el Señor los da en el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasa con este don que es fruto, con este fruto del Espíritu? La diferencia es que el fruto del Espíritu es una colaboración entre la gracia de Dios y mi propia libertad. O sea que para dar fruto, Dios me invita a mí a que en mi libertad cristiana, que también la hemos estudiado, la libertad imitando a Jesús, basada en el amor de Dios, ¿verdad? Yo tengo que elegir con la ayuda de la gracia si quiero dar el fruto del Espíritu Santo. Yo elijo, ¿verdad? Entonces dice, esos frutos del Espíritu Santo también se llaman virtudes, ¿verdad? Y según el lenguaje bíblico, dice Canta la Mesa, pues dice que es habitual decir que es una virtud que yo estoy haciendo según Jesús, o imitando a Jesús, o según el Espíritu de Jesús, ¿verdad? Entonces establezcamos la diferencia. Los dones y carismas, ¿verdad?, que son distintos en cada persona y es una gracia exclusiva que da el Espíritu Santo, ¿verdad? Esa parte, y aparte son los frutos del Espíritu Santo, que no son iguales para todos, porque el Señor da la gracia siempre en el Espíritu Santo, Él da la gracia, pero requiere de la parte de mi libertad personal. Entonces, para ese trabajo que hace el Espíritu en nosotros, ¿verdad?, nos dice, digamos, si hay carismas, por ejemplo, algunos pueden ser apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, no todos van a hacer eso. Eso es lo que pasa con los carismas, ¿verdad? Los carismas el Señor elige y lo da a cada persona. Ahora, ¿qué pasa con los frutos? Los frutos son iguales para todos. Quiere decir que nosotros podemos ser amorosos, pacientes, humildes, pacíficos, tener dominio propio. Todos podemos aspirar a manifestar los frutos del Espíritu Santo. La gracia la recibimos y depende de nuestra libertad si queremos aceptar vivir en el Espíritu Santo para dar el fruto, ¿verdad? Entonces, en los dones y carismas, no todos tenemos los mismos dones, pero para los frutos, todos podemos dar los mismos frutos y debemos darlos, hermanos. Todos esos frutos que leímos, debemos estar dándolo cada vez más profundamente. Ahora vamos a hablar entonces sobre la paz, que es fruto del Espíritu. Es, por lo tanto, dice, distinta de la paz que es un don de Dios, como hablábamos en el ejemplo al inicio. Ese momento de estrés, ese momento de dolor, ese momento de sufrimiento, de tensión, de ansiedad, de depresión o susto, miedo, ¿verdad?, temporal, que el Señor nos da ese don, nos da ese regalo de la paz, ¿verdad? Y entonces estamos nosotros con una gran paz, sobreviviendo, superando esa prueba y esa tribulación, ¿verdad? Entonces, ese es el don de Dios, que es esa paz. Aparte es la paz como fruto del Espíritu Santo, donde ya vimos que también yo tengo que ver en eso. Ya no es solamente recibir la gracia de Dios, sino que también yo tengo que corresponderle a la gracia de Dios. Por eso es que la paz no nos dura. No nos dura porque cuando necesitamos y el Señor en su amor nos da esa paz para superar el problema que estamos viviendo. Yo les voy a poner el ejemplo, por ejemplo, cuando mi papá falleció. Era un dolor enorme, éramos amigos del alma, continuamos siendo, pero ya no en el mismo nivel. Pero él, para mí fue un dolor enorme, yo soy el mayor y a mí me dieron la noticia, me desmoroné solito,
Tuve que ir a buscar a mis hermanos a decirles lo que estaba pasando, después ir al hospital. Y fue una cosa traumática. Es horrible. Y el dolor, el sufrimiento y arreglarlo de la funeraria y que había que vestirlo y hay un montón de cosas que bueno, pues las tiene que hacer. Gracias a Dios tuve un amigo ahí muy bueno, muy buen amigo que me ayudó. Y bendito Dios lo bendiga porque me ayudó. Hizo una obra de misericordia conmigo y con mi papá. Bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque llegó el momento de estar en la funeraria, miren hermanos, y a mí me inundó una paz enorme. ¿Y cómo me di cuenta? Primero, yo estaba tranquilo. ¿Eh? Y empezaron a llegar personas a dar el pésame, ¿verdad? Unas conocidas, otras desconocidas, y hablaban de mi papá, y bueno, ¿verdad? Lo que sucede en los funerales. ¿Y qué pasó? Yo me mantenía, mire, con una paz enorme, tranquilo, sereno. Y esa paz la transmitía. Y me di cuenta porque las personas me lo decían. ¿Verdad? Mi tía, ay Carlitos, me dijo, yo te admiro, me dijo. Pero qué temple, qué bien estás conduciéndote, te felicito, eres lindo, estás guiando a tus hermanos, a tus mamás, a tu familia, nos has dado paz a todos, ¿verdad? Y yo no sabía qué era lo que estaba sucediendo. Yo no estaba todavía entregado al servicio y al seguimiento de Jesús, no estaba. Esa es la paz que es don de Dios. Bueno, creo que quedó claro, ¿verdad? Es la que Dios nos da en momentos específicos que lo necesitamos y se manifiesta con esa paz, tranquilidad, serenidad que le permite a uno funcionar y salir adelante en la pena que uno está sobrellevando. Bueno, esa es distinta del fruto del Espíritu, de la paz que estamos hoy estudiando, ¿verdad? Porque es la que viene del corazón, la que vive con nosotros. Ya no es solo que llega de repente y se va, sino que se va a quedar con nosotros. Y la otra paz, que es como una tarea, un trabajo, pues es provocar la paz entre la familia, en nuestro país, en el mundo, ¿verdad? Bienaventurados los que construyen la paz. Ese es el otro tipo de paz. Entonces, ya tenemos la diferencia de estas tres paz, la que viene como un don en un momento determinado, la que promueve la paz entre los grupos, los países, etcétera, y la tercera, que es la que hoy quiere el Señor que aprendamos, que es la paz que nace de nuestro corazón, y Él quiere que nosotros la comprendamos bien para que nos mantengamos en su paz. Él quiere que vivamos en su paz. Y cada vez que vamos a la Santa Misa y que el Jesús se presenta y nos da la paz, ¿verdad? Esa es la paz que nos va a alimentar, la paz de nuestro corazón. Por eso cuando la recibamos, la vamos a recibir ahora con una mayor conciencia. Cuando dice reciba la paz de Jesús, yo la voy a recibir, que es la paz para mi corazón. Y yo tengo la libertad que me da Dios, que Él me está dando la gracia de la paz a través de la Santa Misa, de la liturgia, y yo tengo la libertad de asumirla y retenerla o no aceptarla, ¿verdad? Yo puedo hacer nada más el mate ahí de que doy la paz para las demás personas, pero yo no recibí la paz. Y el Señor no quiere eso, quiere que cada vez que vayamos a la Santa Misa recibamos su paz. ¿Cómo la recibieron sus apóstoles? ¿Verdad? Entonces, y nosotros somos sus apóstoles. Bueno, ¿en qué consiste este fruto del Espíritu Santo? Entonces, pongan atención, hermanos. Dice que es una condición habitual. ¿Qué quiere decir habitual? Que se mantiene todo el tiempo, ¿verdad? Es una condición, es un estado de ánimo, dice. Fíjese, un estado de ánimo. Y es un estilo de vida. Entonces vamos a desglosar un poquito eso. Primero, condición habitual, que quiere decir que es una condición que va a perdurar en el tiempo. Entonces él quiere que nos mantengamos en la paz de Jesús. Eso quiere el Señor, ¿verdad? No importa qué perturbación haya,
No importa qué circunstancia adversa encontremos, sino que en todo momento nuestra condición va a ser la de esa paz en nuestro corazón. Y esa paz en nuestro corazón se va a manifestar, dice, en un estado de ánimo, dice. ¿Qué quiere decir el estado de ánimo? El estado de ánimo, hermano, es que a veces nosotros nos levantamos bravos y a veces nos levantamos alegres, a veces estamos empurrados, a veces estamos sonrientes, ¿verdad? Porque el estado de ánimo varía, ¿verdad? Es como el clima. Entonces es un clima interior, ¿verdad? Y ese clima va variando en nosotros. Y entonces dice uno, pero ¿y este qué le pasa? Pues, ¿verdad? Que respondió mal ¿y qué te está pasando? Y a veces ni sabe uno qué es lo que le está pasando. A veces contesta uno mal porque quiere contestar mal, pero no sabe uno por qué, ¿verdad? O le responden igual, ¿verdad? De repente, ¿verdad? Y vas a estar así, ¿y a vos qué te pasa? ¿Verdad? Esos son los estados de ánimo, que son variables. Pero dice el Señor que cuando nosotros logramos en nuestra libertad aceptar la paz que Jesús nos da, entonces dice, ya nuestro estado de ánimo se va a mantener también estable. Y ese es un signo maravilloso. Miren, hermanos, en nuestra casa muchos han de estar deseando que nosotros aprendamos esto y lo pongamos en práctica. Muchos. Porque a veces somos volátiles. Y de repente estallamos o de repente estamos enojados, de repente gritamos, de repente. Y no tenemos a veces esa paz que se requiere como hombres maduros que nosotros somos, o mujeres, ¿verdad? Maduras si están viendo el video. Que ya es hora de, incluso los jóvenes, es hora de aprender a manejar esas emociones en función de una paz que está en mi corazón, que es la paz de Jesús. Yo no, por lo menos en los evangelios, mire, yo no he leído alguna vez que el único arrebato que le vi a Jesús así, digamos que va a depender mucho de la manera en que lo escribieron en el evangelio, fue cuando despidió a todos aquellos cambistas de monedas y vendedores de animales del templo, ¿verdad? En donde Jesús se manifiesta así con una fortaleza de ánimo, ¿verdad? Y diciendo, miren, por favor, la casa, respeten el templo de mi Padre, ¿verdad? Pero sus estados de ánimo no variaban, ¿verdad? No, ahí no dice que de repente él se escondía o de repente empezaba a llorar sin ninguna causa, o que empezaba a gritar y no había por qué, o que se enojaba sin razón. No, Jesús no manifestaba eso. ¿Por qué? Porque tenía la paz interior. Esa es la paz que nosotros estamos aspirando. Sabemos que lo necesitamos, hermano. El Señor sabe que lo necesitamos, que nuestra familia necesita que nosotros llevemos la paz. Porque mire, esto es tan lindo de que cuando uno se mantiene en paz, así como me sucedió a mí en el funeral, mis hermanos, mi hermano y mis hermanas recibieron la paz de Jesús. Pero no era mi paz, hermano, sino que era la de Jesús. Yo no lo sabía. Y ellos la recibieron y entonces también estaban en paz. También estaban en paz. Tuve que hablar con mi mamá por teléfono porque estaba en Estados Unidos y no pudo venir al funeral. Y mi otra hermana estaba allá también y a través de mi voz recibieron la paz de Jesús. Esa es la importancia de este tema, hermano. Por eso es de que me gusta cuando el Espíritu nos habla a través de quien ora por uno, como Carlitos Cáceres, que dijo que el Espíritu Santo nos ilumine, ¿verdad? Y enséñanos, Jesús, porque sabes que somos pecadores y tenemos que mejorar. Esta es la enseñanza. Es la enseñanza de que nosotros asumamos esa paz interior para nosotros y que a través de nosotros va a irradiarse a todos. Hoy Roberto está recibiendo esta paz. Alice está escuchando, también está recibiendo la paz, pero es necesario que Roberto tenga esa paz. Tenga esa paz. Esa paz que da la certeza de que Dios está con él. ¿Verdad? Alice nos está escuchando, ella sabe que Dios está con él y que el Señor está haciendo que su voluntad se manifieste en sus vidas. De igual manera con Carlitos y su tío Manuel mexicanos, ¿verdad? Entonces Carlos es el encargado de llevar esa paz a la familia. Y cada uno de nosotros, hermanos, ustedes tienen en su familia necesidades
de que alguien venga y establezca la paz. Entonces no venga aquí asustando a la gente con el petate del muerto. Ya deje de ser usted esa persona que participa en agrandar las noticias y hacerlas como que se está acabando el mundo, y verdad. Y yo no le digo que sea imprudente, sea prudente, pero lleve paz. No, tranquilos, todo va a estar bien, el Señor está con nosotros, vamos a superar esto, vamos a buscar una manera. Y esa paz que supera todo entendimiento, que es la paz de nuestro corazón, nos va a durar y nos va a mantener firmes en el tiempo. Porque a veces nosotros podemos decir, yo tengo paz en este momento, ¿verdad? Y el testimonio que damos a la hora es otro. Ya se nos fue la onda ahí. Paramos insultando y peleando por medio mundo porque no fue consistente esa condición. Entonces, esas condiciones se van logrando con la práctica y se van volviendo condiciones habituales que van a mejorar nuestros estados de ánimo y, por lo tanto, nuestro estilo de vida. La vida del misionero, del discípulo misionero de Jesús, es un estilo de vida a imitación de Jesús. Entonces nosotros estamos aspirando a imitarlo a Él también en la paz interior, hermanos. También en la paz interior. Y esto va a requerir, como está la parte de la gracia que nos da el Espíritu, pero espera nuestra respuesta, entonces dice que se logra mediante el esfuerzo de cada uno por mantener la paz y recibirla, y la vigilancia. Esa vigilancia, por eso que ahora en Adviento es importante que nos mantengamos velando, vigilantes, para no dejar que las tentaciones del mal nos quiten la paz. Entonces, el hombre, el discípulo misionero, va alcanzando un cierto nivel de paz interior que ya las perturbaciones exteriores ya no le quitan la paz. Ya no son capaces de quitarle la paz, sino que la paz que es fruto del Espíritu es la paz que está en nuestro corazón. Entonces, el Señor quiere que esta paz del corazón nosotros hoy la recibamos. Veamos entonces algunas partes importantes para poderla recibir y vivir. En la tradición espiritual de la Iglesia, la paz interior o el alcance de esa paz interior ha ocupado a lo largo de los siglos a todos los grandes buscadores de Dios. Fíjese que esta es una preocupación del hombre y de su existencia como sentido de vida. Diciendo, ¿cómo puedo lograr yo esa paz? Que se mantenga constantemente, que mejore mi estado de ánimo y se mantenga un estado de ánimo estable, pacífico, tranquilo, sereno, ¿verdad? Y que ese sea mi estilo de vida. ¿Será que me tendré que ir a un desierto? ¿Será que necesito uno de aquellos retiros espirituales de silencio y oración para de una vez cambiar toda la manera en que tengo, verdad? Por ejemplo, en la iglesia de Oriente dice que había un monje llamado Arsenio, ¿verdad? Y le preguntó al Señor, ¿verdad? ¿Qué debo hacer para salvarme, verdad? Y la respuesta de Dios fue, Arsenio, huye, estate en silencio y permanece en la tranquilidad, ¿verdad? Para este monje, el silencio y la tranquilidad era lo que lo iba a ayudar a él a salvarse, porque ya Dios sabía por qué, ¿verdad? Entonces, este tipo de experiencias en la iglesia oriental, ¿verdad? Ellos buscaban y han buscado siempre esa tranquilidad, es lo que ellos han manejado. Es una vida tranquila, una vida sosegada, ¿verdad? Y en la tradición occidental, que es la que nosotros vivimos, se ha perseguido también el mismo ideal, dice el padre Cantalamessa, pero por otros caminos un poco más accesibles, tanto para los que viven una vida contemplativa como para los que practican una vida activa, dice. La reflexión comienza con San Agustín, la ciudad de Dios. Y él establece, dice, no solamente en ese libro, sino que también en las Confesiones, que es otro libro que él tiene, que hay una manera de delinear el ideal de la paz
del corazón, ¿verdad? Y es un pensamiento que nosotros hemos escuchado, pero que no lo hemos relacionado a la paz interior. Hoy lo vamos a relacionar a la paz interior. Y entonces nos dice San Agustín, dice, tú nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no reposa en ti. ¿Verdad? Tú nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no reposa en ti. Y esa inquietud es la falta de paz, ¿verdad? Entonces, Agustín reconoce que nosotros fuimos creados para Dios y por eso que nuestro corazón está inquieto hasta que no repose en Él, ¿verdad? Y entonces nos dice que nuestra paz está en su buena voluntad. Y ahí viene la unión de todos los otros temas que hemos venido desarrollando. Nuestra paz está en su buena voluntad, en la buena voluntad de Dios, no la mía, en la buena voluntad de Dios. Dios tiene la voluntad de que yo viva en paz, con esa paz interior, ¿verdad? Y entonces dice que hasta que estemos en esta tierra, el lugar de nuestro descanso es la voluntad de Dios. Aquí está la enseñanza primordial, hermanos. Hoy estuve hablando con el padre Damián, mi director espiritual de nuestras comunidades y mío personal. Bendito sea Dios, me pude confesar que era uno de los propósitos que establecimos la vez pasada, ¿verdad? Que cumplir los propósitos, hermanos. Yo ya me fui a confesar y hoy no pude ir a misa, pero mañana voy a comulgar. Y entonces es mi propósito, que ahí está establecido como propósito en la carta que les envié. Y ese propósito se escribe para que yo me proponga y lo haga, ¿verdad? Espero que usted también lo haya hecho y si no, vaya a hacerlo. Si se le hace difícil, Dios comprende, pero que no sea por usted, ¿verdad? Si no puede, pues no se puede, por las circunstancias que estamos viviendo, pero que no sea por usted. Por ejemplo, en San Nicolás de Tolentino abren un día completo para las confesiones y sin cita, de que, y así hay otras parroquias en las que no puede buscar confesión. Bueno, pero ¿a qué vamos con esto, verdad? Que es esa voluntad de Dios y el abandonarnos en esa voluntad sin resistencia, ¿verdad? Une este tema de la paz con eso. Entonces, cuando yo estoy haciendo, fíjese, mire lo que hice hoy. Yo me fui a confesar, cumpliendo lo que me había comprometido como fruto de la enseñanza que recibí la vez pasada. ¿Verdad? Que el Señor me dijo, bueno, si quieres amar con amor misericordioso, ve a confesarte, limpia, purifica todo tu corazón para que puedas amar con amor misericordioso a tu prójimo y hacerlo íntimo. Y como yo viví la experiencia que les compartí, de que pasé de largo, por lo menos por un momento, y después regresé, yo ya no quiero que me vuelva a pasar, y me fui a confesar, para que el Señor me dé la gracia de que pueda cumplir con la enseñanza que estoy recibiendo. Pues lo mismo pasa con esto, ¿verdad? Dice que durante que estamos en esta tierra, el lugar de nuestro descanso es la voluntad de Dios. Entonces yo hice la voluntad de Dios, que me la dio a través de la enseñanza. ¿Usted cree que hoy no tengo paz yo por haberme confesado? Claro, me siento en paz. Y tenía que estar en paz para dar este tema, hermano, ¿verdad? Así como usted tiene que estar en paz para comunicar el tema a otras personas, como dijo Carlos, porque no solo para mí, ¿verdad? Entonces, así va la cosa, ¿verdad? Ya vamos comprendiendo cómo el Señor nos lleva, ¿verdad, hermanos? Yo estoy seguro de que ustedes están descubriendo cómo Jesús nos lleva de la mano. Es cierto, está con nosotros, va con nosotros, por Él, con Él y en Él, pero Él quiere que aprendamos y practiquemos lo que estamos aprendiendo. No tenemos ya más tiempo, hermanos. Ya no hay otro mejor tiempo que este que nosotros estamos viviendo en el presente. Ahora hay que poner en práctica en el presente, en el día de hoy, la enseñanza que estamos recibiendo y ponerla en práctica. Así que, hermanos, si no se ha confesado, confiésese en el nombre de Jesús. Después comulgue con el Señor. Busque la necesidad del hermano. Hágalo, hermano. Llévelo a su intimidad. Ore por él y actúe también en ayuda de él. No solo palabras, sino también con hechos.
Esa fue la enseñanza de la vez pasada. Hoy nos dice que durante que estamos en esta tierra, para poder tener la paz interior, tenemos que descansar en hacer la voluntad de Dios. Ahí está la receta, hermano. Ya ahorita podemos dejar por terminado el tema. Si quisiéramos, ya lo podemos dejar terminado. Ya el Señor ya dio la receta, ¿verdad? El lugar de nuestro descanso es la voluntad de Dios. Para que yo pueda descansar, porque mi alma está inquieta, debo descansar. Es la voluntad de Dios. Lo dice San Agustín, lo dice el Señor para nosotros. Y hermano, mire, usted no tiene inquietudes. No tiene hoy cosas que le preocupan, que le están quitando la vida, que lo tienen ahí velando, que ya no sabe ni qué hacer. Todos lo tenemos, más en esta etapa de la pandemia. Todos. De alguna manera, en algún área. O nos preocupa un hijo, una hija, o un nieto, una nieta, la abuelita, la esposa, el esposo. Todos lo tenemos. Y tenemos problemas y nos puede estar afectando el trabajo, o el desempleo, o el medio económico, o cómo pagar lo que tengo que comprar, o para poder preservar la vida, la salud, etc. A todos nos afecta, hermanos. Entonces esas inquietudes, dice, mi corazón está inquieto, dice el santo. Mi corazón está inquieto y lo estará hasta que yo repose en ti. ¿Verdad? Y entonces digo yo, bueno, entonces quiere decir que yo hasta que me muera ya voy a poder tener esa paz interior. No, nos explica el santo. Durante el tiempo que estemos en esta tierra, el lugar de nuestro descanso es la voluntad de Dios. El abandono a sus deseos, no a los míos, sino a los deseos de Dios, reconociendo que en cada momento se manifiesta la voluntad perfecta de Dios, aunque yo no lo comprenda y aunque yo no sepa por qué está sucediendo. Además nos dice San Agustín, dice, no se encuentra descanso si no se consciente a la voluntad de Dios, de hacer la voluntad de Dios sin resistencia, dice. O sea que nuestra entrega debe de ser total, no resistirse. Porque si no, seguimos con la tribulación y seguimos con la inquietud y seguimos con el desánimo y con el desconsuelo. Porque estamos viendo las cosas y las queremos hacer a nuestra manera y a nuestra voluntad. Y tú dices, no se va a encontrar el descanso si tú no consientes voluntariamente a todo lo que Dios desea en tu vida. En la voluntad de Dios está nuestra paz. Repita eso, hermano. En la voluntad de Dios está mi paz. Para que esta enseñanza le cale a usted hasta su corazón. ¿Verdad? Claro, el descanso final será cuando lleguemos al cielo, por supuesto. Pero el santo nos dice, mientras estamos aquí, lo que nos queda es hacer la voluntad de Dios y aceptarla sin ninguna resistencia. Esta esperanza de esta paz eterna, ya cuando llegamos a Dios, pues se expresa en la liturgia de los difuntos, ¿verdad? Entonces, descansa en paz, ¿verdad? Estás en la paz de Jesús, recibe la paz, ¿verdad? Que es la aspiración de todo cristiano de llegar a la Jerusalén celeste, que San Agustín, en su traducción etimológica de la Jerusalén celeste, quiere decir a una beata visión de paz, la Jerusalén celeste. Beata, de bondadosa, visión de paz. Llegar a esa Jerusalén celeste es llegar a esa visión de paz que todos tenemos, que es la paz eterna donde vamos a descansar ya con el Señor. Entonces, esta concepción de Agustín de la paz interior, como adherirse y aceptar la voluntad de Dios, ha encontrado una confirmación y una profundización en los místicos. Y hoy nos vamos a apoyar en un par de místicos
que son aquellas personas que reciben esas mociones del Espíritu Santo y que después nos la comunican con aquella sabiduría de Dios que nos llena el corazón. El maestro Eckhart escribe, dice, nuestro Señor dice, solo tendréis paz en mí, en San Juan 16:33. Eso nos dice Jesús. ¿Dónde vamos a encontrar la paz? Solo en Jesús. Entonces, ¿qué significa esto? Dice el maestro. Cuanto más se penetra en Dios, más nos vamos a adentrar en la paz interior. Conforme más vamos conociendo de Dios, conforme más vamos descubriendo el misterio de Dios en nuestra vida, así nos vamos adentrando en adquirir la paz interior en nuestro corazón. Por eso estos momentos de enseñanza espiritual que tenemos, hermanos, que no es una enseñanza del mundo, sino que es en el espíritu, oramos, nos hemos preparado, abrimos nuestro corazón. Son momentos en los que el Señor se manifiesta y nos desvela el misterio de Dios. Nos está desvelando hoy ese misterio que tiene su voluntad, que tiene el poder de que aquel que acepta la voluntad de Dios recibe el fruto del Espíritu. Y tiene la libertad del hombre de elegir si quiere asumirlo o no. Pero yo no sé si alguno de ustedes dice, no quiero la paz que me da Jesús y mantenerme así durante todo el día. Yo creo que todos lo queremos, pues, y todos aspiramos a tener esa paz que a pesar de los problemas, a pesar de la tribulación, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, yo me siento en paz, estoy con serenidad. Tengo serenidad para pensar, tengo serenidad para sentir, tengo serenidad para actuar. Se me nota, lo siento, se comunica. Llevo paz a las demás personas. Yo quiero vivir esa experiencia. Y de hecho, pues ya la estamos viviendo. Yo hoy la estoy viviendo en este momento, hermano. Me he confesado, bendito sea Dios que me dio la gracia. Y estaba pensando que qué benditos somos nosotros los católicos que tenemos la gracia de sacerdotes santos que son instrumentos de Dios para que Jesús nos perdone los pecados. Bendiga Dios a estos sacerdotes que nos sirven, hermanos. Hoy un mentor que tengo, que es Fray Rolando, que es mercedario, está cumpliendo sus 25 años, sus bodas de plata de ser sacerdote. Hoy estuve viendo ahí por Facebook Live la Santa Misa y su homilía, dándole gracias a Dios por su sacerdocio. Y digo yo, hoy fui servido por la iglesia a través del padre Damián, que fue el que me confesó. Hoy la iglesia me sirvió y me presentó a Jesús. Y Jesús salió a mi encuentro. Y Jesús vino y me purificó en su sangre. En el nombre de Dios, en el nombre de la iglesia fui perdonado. Y me siento libre, hermano. Y en esa libertad digo yo, Señor, que se haga tu santa voluntad. Y tengo paz, hermanos. Tengo paz. Y entonces esa paz yo no la quiero perder, ¿verdad? Entonces, hoy cuando dice el Señor, es que solo tendréis paz en mí. Sí, Señor, solo el tipo de tener paz. No, ¿de dónde voy a sacar yo esta paz ahorita? Con todo lo que estoy viviendo. Y conforme más penetro en el conocimiento de Dios, más me adentro en su paz. El que tiene su yo en Dios, tiene la paz. El que tiene su yo fuera de Dios, no tiene la paz. Este es un discernimiento de un santo para nosotros. Dice, el hermano que tiene, o cada uno de nosotros, que tiene su yo en Dios, quiere decir que ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí, que se haga su santa voluntad, tiene la paz, dice. El que tiene su yo fuera de Dios no tiene la paz. Entonces pregúntate, hermano, ¿tienes o no tienes la paz? ¿Te mantienes en paz? ¿O andas volátil ahí como el clima? Esa es la pregunta para ti y para mí, ¿verdad? Y ahí está el discernimiento de esta enseñanza. Entonces tú eliges. Y tú dices, bueno, sí, Señor, no. A veces tengo paz, a veces no. Entonces aquí te está hablando el Señor y a mí también, ¿verdad?
El que tiene su yo fuera de Dios no tiene la paz. No tienes paz, no tengo paz, porque mi yo no está completamente dentro del Señor, sino que yo quiero hacer todavía mi voluntad y no la del Señor. Eso es lo que el Señor nos está enseñando. Así que si estás inquieto o inquieta, estás perturbado, perturbada, deprimido, deprimida, ansioso, ansiosa, estás que volátil, ¿verdad? Ya ni sabes ni qué carácter tienes y que actúas con un estado de ánimo cada vez más cambiante. El Señor te está diciendo, lo que pasa es que tu yo, lo que eres, tú como persona, no tienes la paz porque estás fuera de la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad de Dios. No se trata entonces, nos dice el maestro Eckhart, por lo tanto dice solo de cumplir la voluntad de Dios, sino de no tener otra voluntad que la de Dios. De morir completamente a la propia voluntad. Morir completamente a nuestra propia voluntad. Bueno, este tema es lindo, usted lo va a recibir en la carta de animación misionera, pues ya más amplio. Así que también léala y medítenla para que reciban la gracia que Dios ha tenido para nosotros durante esta enseñanza. Dice que para mantener y aumentar la paz del corazón hay que domar, dice, domar, ese es el esfuerzo, domar momento a momento, sobre todo al principio, una revuelta. La revuelta de la carne contra el espíritu, porque la carne, hermano, nos lleva. La carne nos lleva al enojo, a la venganza, a la gula, a la displicencia, a los malos pensamientos, a la impureza. Todo eso, la carne está ahí, presente, ¿verdad? Y entonces hay una pelea, dice, una batalla, para no perder la paz, ¿verdad? Para no perder la paz. Entonces nosotros tenemos que tomar eso, dice, tenemos que tener el valor suficiente, la fuerza en el espíritu suficiente para vencer el mal haciendo el bien. Y entonces en lugar de dar el fruto del mal, hay que dar el fruto del bien. Y los frutos de la carne, ¿verdad? Que es la concupiscencia, los malos deseos, la mentira, la soberbia, el orgullo, la gula, etcétera, son vencidos por los frutos del Espíritu, que es amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, dominio propio, ¿verdad? ¿Quién elige? Nosotros. Por eso que es necesaria la enseñanza. Si lo diera el Espíritu Santo, no tendríamos nosotros ni que pedirlo. Pero el Señor no quiere que nosotros vivamos así. Y entonces nos mandó a Pablo para que finalicemos esta enseñanza, que era para decirnos y manifestaron la ley fundamental de la vida cristiana, que encierra la enseñanza de Jesús. Por ejemplo, Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es esto, hermano. Entréguese a la voluntad de Dios. El negarse a uno mismo es entregarse a la voluntad de Dios. Quien quiera salvar su vida, la perderá. Quien pierda su vida, la salvará. Mi vida es la vida en el Señor. Señor, que se haga tu voluntad. Esa es la enseñanza de Jesús. Y Pablo lo traduce para que podamos comprenderlo también en cuanto a la vida que llevamos, hermanos. Y dice, los que viven según la carne, desean lo carnal. Mas los que viven según el Espíritu, lo espiritual. Pues las tendencias de la carne son muerte, mas las del Espíritu son vida y paz. Ya que las tendencias de la carne llevan al odio de Dios. No se someten a la ley de Dios, ni siquiera pueden. Así los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si vivís según la carne, moriréis. Pero si con el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. Esta última frase contiene una enseñanza importantísima, dice. La voy a leer de nuevo. Pero si con el Espíritu Santo, dice, haces morir las obras del cuerpo, tendrás vida. ¿Verdad?
Y entonces, en ese sentido, es el sentido de la paz como fruto del Espíritu. Es el resultado de mi esfuerzo, hecho posible por medio del poder del Espíritu Santo. Pero el Señor cuenta con mi esfuerzo y cuenta con mi entrega y decirle, Señor, que se haga tu santa voluntad. Eso es lo que Él espera para manifestar con el poder del Espíritu Santo esa paz que supera todo entendimiento, que se mantiene constantemente, que va a ser habitual en tu vida, que va a manejar tus estados de ánimo, los va a mantener con estados de ánimo de pureza de intención, ¿verdad? Y tus actos y tus obras van a manifestar esa paz y la vas a conducir. Y entonces cuando tú llegas a la Santa Misa dices, y el Señor me da su paz, bendito sea Dios, venga para acá esa paz, yo la quiero, Señor. Es la paz del corazón de Jesús y Él te llena con su paz para que cuando salgas vayas y lleves su paz. Como hoy, hermanos, yo iba a retomar la paz en mi apostolado, me confieso, recibo la paz de Jesús en el nombre de Dios y de la iglesia, que me perdona mis pecados, ¿verdad? Me da una penitencia. La penitencia es, la penitencia de hoy, me dijo el Padre, ofrécele esta predicación al Señor. Y yo se la ofrezco, Señor. Aquí te ofrezco, eso es mi penitencia. La estoy cumpliendo en este momento. Te ofrezco esta enseñanza que yo también la recibo porque quiero tu paz. Y entonces, hermanos, recibamos todos la paz de Jesús. Recibamos esa paz que supera todo entendimiento. Recibamos esa paz que es confianza y abandono en Dios. Y ahora que está cerca ya la Navidad, hermanos, pues vamos a escuchar la expresión paz en la tierra a los hombres, amados por el Señor. ¿Verdad? Y es esa paz, hermanos. Es la paz del corazón, ¿verdad? Paz en la tierra a esos hombres amados por el Señor. Sintámonos amados por Dios, ¿verdad? Pablo nos dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ahí viene la fortaleza de sentir esa paz, hermanos. La paz verdadera viene de sentirnos amados por Dios. Entonces tú y yo debemos de sentirnos amados por Dios. Hoy, mire, me siento amado por Dios porque el Señor me perdonó. A este pecador, hermano. Me perdonó, me abrazó. Me dijo, está bien, mi hijo. ¿Te arrepientes? Sí, me arrepiento. De corazón, de todo corazón, Señor. Bueno, yo estoy contigo. ¿Quién contra ti? Aquel padre que ni siquiera a su propio hijo perdonó, antes bien lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará Él graciosamente todas las cosas? Dice San Pablo. ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿Acaso la tribulación, la angustia, la persecución, la enfermedad, el hambre, la pobreza, la desnudez, los peligros, la espada? Pero en todo esto salimos más que vencedores gracias a aquel que nos ama, dice Pablo. ¡Ah, qué lindo, Señor! ¡Qué lindo! Así que bendito sea Dios, que por ese amor maravilloso que nosotros sabemos que tenemos y que el Señor nos ama de esa manera, entonces vamos a darle al Señor las gracias y vamos a decir, Señor, gracias porque yo sé que nada me puede separar de tu amor. Pues tú has creado el universo y lo mantienes firmemente en tu mano y existes, y eso nos basta a todos nosotros. Por eso, en oración en este momento, Padre, queremos decirte como Santa Teresa de Ávila, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza y quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Que el nacimiento del Señor Santo Padre, bendito seas, y hermanos amados, sea realmente para nosotros, como decía San León Magno, el nacimiento de la paz. Que este Adviento, hermanos, nosotros a través de esta enseñanza y de la enseñanza de la Iglesia, recibamos la paz de Jesús en la Santa Eucaristía. Es en las tres dimensiones de la paz, no solamente la paz del corazón, que ahora ya sabemos cuál es y a la que debemos aspirar. Pero cuando nosotros tenemos la paz interior, la paz del corazón, también se va a promover la paz entre el cielo y la tierra y aquella entre todos los pueblos, hermanos.
porque nosotros vamos a ser constructores de la paz, porque tenemos la paz interior en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.